Muy buenas. Dios es bueno y quiere hacer cosas buenas contigo. Y hoy quiero darte una palabra que a lo mejor te sorprende un poco, pero si aprendes esta palabra que viene en las Escrituras, seguro que te va a traer una barbaridad de bendición. Te voy a comentar algo que te choca. El pecado es algo que nos gusta hacer. Que si el pecado no nos gustara hacer, no pecáramos nunca. Pero sí que nos atrae las cosas algunas veces sobre el tema del pecado, pero la cuestión del pecado en sí es un problema para ti y para mí, porque no es algo que si nos atrae o aparentemente parece que no es malo. La Biblia enseña que el pecado trae muerte. Cuando pecamos, morimos. Y tú dices, bueno, yo he pecado pero no estoy muerto. Sí, mueres a la paz de Dios, mueres al gozo de Dios, mueres a lo que Dios quiere obrar en tu vida. Eso es la muerte del pecado. Y algunas veces pensamos que no es tanto problema, no es que yo haga esto, que haga aquello, no tiene tanta importancia. Claro que la tiene, por eso Dios nos advierte que el pecado nos trae la muerte, nos trae perdición, nos trae desilusión, nos trae agobio, por eso muchas veces nos trae miedos, temores. Cuando pecó en el principio, lo primero que le vinieron son los temores al corazón. Dejaron de tener seguridad plena, murieron a esa seguridad. Por eso es tan malo el pecado. Y muchas veces viene como cosas pequeñas, como pequeñas zorras. No pasa nada, esto no importa, esto lo puedo hacer. No, el pecado te va trayendo la muerte a tu vida y poco a poco se va convirtiendo en algo más grande. Y algunas veces incluso no entendemos qué es lo que es el pecado. Pensamos que es hacer esto o hacer aquello que está mal. Y eso es parte del pecado. Pero la Biblia te enseña también que el pecado es aquello que sabiendo hacer lo que tú tienes que hacer, no lo haces. No solamente es hacer, sino aquello que Dios te dice y tú no lo haces. Eso también dice la Biblia que es contado por pecado. Cuando Dios te pide que sirvas, cuando Dios te pide que vayas a las reuniones, cuando Dios te pide que Él sea lo primero, que ames a tu prójimo, que perdones a tu prójimo, a tu enemigo, que perdones. Eso también nos cuenta. Eso también va matando todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que aprender de la palabra de Dios para recibir todas las bendiciones de Dios. ¿Y cómo combato yo con eso? El combatir con eso es llenarme de la presencia de Dios, llenarme de su Espíritu. Cuanto más lleno, cuando más busco a Dios, cuando más voy a los cultos, cuando más me lleno de su palabra, cuando más pongo primero a Dios, cuando más me encierro con Él en el secreto, cuando más cojo la palabra de Dios y me la como, es cuando más deseos de buscar a Dios tengo, cuando más temor tengo y menos ganas de pecar tengo. Dios me va dirigiendo a hacer su voluntad. Y entonces no es que no hago lo malo, sino que hago lo bueno. Hago lo que agrada y la bendición cae sobre mí y la bendición se va agrandando y agrandando y agrandando. Por eso mi consejo es, ten cuidado con lo que estás haciendo, porque es muy fácil que el enemigo te engañe, que la carne te engañe, que este mundo te engañe con pequeñas cosas, pequeñas zorras que vayan matando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer cosas muy grandes. Y te vas a dar cuenta, cuando más cerca estés de Dios y más busques a Dios primeramente, y más vengas a las reuniones, y más te llenes de su palabra, y más recibas esa fe, te vas dando cuenta realmente de lo que no quieres hacer y de lo que sí quieres hacer, que es agradable a Él. Que Dios te bendiga muchísimo, y que la bendición de Dios caiga sobre tu vida, te llene y te use para bendecir a muchísimas.